Una de las características principales para la creación de contenidos es la creatividad. ¿Y tú qué tan seguido la usas? Yo soy Carlos Chavira, estudiante de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y estás en tu programa Angular. La creatividad es una habilidad con la que contamos todas las personas en mayor o menor medida. Otro elemento clave es la originalidad. ¿Cómo se genera una idea original? Todos nacemos con este don, pero es la infancia la etapa adecuada para desarrollar esta habilidad. Esta se materializa en una idea original que puede tener diferentes formas y puede aplicarse a diferentes ámbitos de la vida de un individuo. Para mí la originalidad propiamente no existe como tal, ¿no? Todo aquello se crea siempre a partir de las ideas de alguien más. Siempre las ideas de todas las personas nos ayudan a construir una propia idea, ¿no? Y eso es el proceso. Lo que uno busca en una persona es originalidad. La creatividad no solo se utiliza en el desarrollo de obras, creaciones pictóricas o literarias. Esta habilidad es utilizada constantemente. Incluso necesitamos de ella al realizar actividades como jugar fútbol o cocinar. Todo viene de leer, de escribir, de escuchar, de poner atención, de estar atento a lo que se está creando. La originalidad tiene mucho de investigación, mucho de búsqueda, mucho de estar al pendiente de lo que se crea en otros países o por otras personas o en otras instituciones. Cotidianamente hacemos uso de estas habilidades sin ser conscientes de ello. Lo único que necesitamos es motivación. Un contenido original es propiamente aquello que se construye a partir de diferentes bagajes que puedas tener, es decir, cosas que has visto o que has construido, pues tienes que darle una vuelta, un giro para poder crear algo original. Yo sí soy de la idea de que lo totalmente original nunca va a existir. Entonces no hay que preocuparse tanto por ser original, sino por la parte de ofrecer nuevas variantes a lo que ya se tenía. Existen muchas maneras de buscar inspiración en la obra de otros artistas, pero ¿hasta qué punto es esto válido? La inspiración puede pasar a ser plagio una vez que los elementos dejan de ser una referencia y se convierten en una imitación. Es decir, la referencia tú puedes tener dentro de una película y se utiliza muchísimo. Tarantino, que mucha gente ama, ¿no? O amamos, pues Tarantino vive de las referencias, construye su cine a partir de las referencias, pero las hace tan propias que de alguna manera no es un plagio, ¿no? El plagio representaría justamente copiar totalmente, ¿no? O sea, hacer una imitación de eso sería un plagio. No solo es la falta de creatividad lo que puede llevar a alguien a cometer plagio. Los factores que llevan a las personas a cometer plagio es principalmente la desesperación. A mí las oportunidades que he tenido de ver plagios directamente o que han llegado a mí para analizar o para opinar sobre eso, son personas que tenían una fecha de entrega, una presión de tiempo y pues no tuvieron mayor manera de resolverlo que copiar algo que ya estaba con la esperanza de que alguien no se diera cuenta, ¿no? Entonces, para mí el principal factor que origina no es la falta de creatividad, porque a veces la creatividad necesita un momento para llegar, sino que es la presión del tiempo. Estos factores son aún más subjetivos, pues el artista basará sus decisiones en su ética profesional y personal. Los derechos de autor es el reconocimiento que hace el Estado a un creador para que pueda explotar su obra por un tiempo determinado. Si lo traducimos a un ambiente de universitario donde la gente creativa está para familiarizarse con esta onda de derechos de autor, bueno, es un documento en el cual certifica al autor como propietario y autor y titular de esa obra. Pues evidentemente necesita una protección, esta parte de la humanidad, así como existen los derechos humanos, pues también existen los derechos de autor, ¿no? El derecho a tener algo que sea tuyo y que lo puedas demostrar, entonces es fundamental.
En el siguiente bloque hablaremos de la ética y la moral en la creación de contenidos. Estás en tu programa Angular. La obra de un artista expresa valores éticos. Esto crea en él una responsabilidad moral. El artista cuestiona desde una perspectiva moral social para buscar una reflexión y encontrar una mejora. La ética está presente en cualquier momento de la creación, ya sea original el contenido o sea un material basado en alguien más o lo que sea. La ética siempre va a estar implícita. Uno debe conocer o entender la responsabilidad que tienes al crear algo o cuando algo se te pide o cuando tienes que hacerte responsable de lo que estás haciendo. Hay muchísimos factores involucrados en eso, ¿no? Los tipos de materiales que puede registrar una persona son todos los que señala el artículo 13 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en los cuales señala que se pueden registrar todo tipo de obras, como pueden ser literarias, arquitectónicas, cinematográficas, fotográficas. Son todas las obras que se pueden registrar, personajes. En Indautor se registra toda obra artística literaria, llámese desde obras cinematográficas, audiovisuales, diseños gráficos, programas de cómputo, programas de televisión, fotografía, escultórica, arquitectónica, y prácticamente la que más llevamos a cabo en la oficina es musical, con letra o sin letra, y la literaria. Las ideas se pueden registrar, claro que sí. Por ejemplo, podemos señalar que cualquier tipo de creación ahora sí que surgen de la idea del autor. Por ejemplo, una obra pictórica es una idea del autor. Entonces podemos señalar lo que sí, las ideas se pueden registrar, pero siempre y cuando se ostenten en un material. ¿De acuerdo? Esto es, si yo tengo una obra pictórica en mente, obviamente la tengo que plasmar en un lienzo para que esa idea la podamos registrar ante Indautor. O por ejemplo, una canción es una idea, por supuesto, y para poderla registrar, obviamente tengo que escribir la letra o una obra literaria. Por supuesto, las ideas se pueden registrar siempre y cuando se ostenten en un material para poderlo presentar para registro. Todo lo artístico, así lo dice, así lo define la ley, o derechos de autor, que es obra artística, ¿sí?, y literaria. ¿Qué viene siendo la obra artística? Bueno, como te comento, obra cinematográfica, audiovisual, programa de radio, programa de televisión, programa de cómputo, arquitectónica, fotográfica, escultórica, pintura. Esa es la parte artística. Pero hay otra institución que es el INPI, donde se maneja la parte industrial. Entonces, nosotros la parte creativa artística y la parte industrial y patentes o marcas serían el INPI. Es importante que al buscar la difusión de tu obra conozcas también cómo mantener su autoría, registrarla y asegurarla. ¿Conoces esos procesos? El proceso para registrar obras originales consiste en llenar una solicitud que se puede bajar del portal Indautor, que es la solicitud de registro de obra, y presentarla en dos tantos, tanto la solicitud como la obra, y pagar los respectivos derechos. Los derechos son 236 pesos que se tienen que pagar. Como primer requisito, y el más importante, es crear una obra. Al momento de crear una obra y pasarlo a un soporte material, entonces Indautor como requisito te pide 2 ejemplares de la obra. Un formato para llenar, donde vienen los datos del autor, donde si hay un titular también se llena, o si hay un representante legal, lo colocamos en esa solicitud, se hace un pago de 236 pesos, meramente económico realmente para hacer un trámite de derechos de autor, y sería todo como requisito. Sí te puedo decir que hay un convenio de Berna donde hay 174 países en la cual, bueno, la protección es igual para todos ellos. Como oficina de derechos de autor se encuentra en la Ciudad de México, no hay en ningún otro estado. Entonces, la función de nosotros es evitar al usuario que vaya a la Ciudad de México. Pueden ir a acudir a la oficina. Más bien, es la delegación de la Secretaría de Educación Pública. Dentro de la delegación hay una oficina de ventanilla única de derechos de autor en la cual pueden acudir a hacer el trámite ahí con nosotros. Puedo dar la dirección, que sería Lerdo de Tejada 2530,
a la altura de un centro comercial. Han salido a la luz diferentes casos de plagio. Uno de ellos es el del escritor peruano Alfredo Bray, quien en 2008 fue acusado del plagio de 16 artículos periodísticos, en medios como La Vanguardia o la revista literaria Llano. Otro caso ocurrió en octubre de 2016, en donde a través de Facebook se realizó la denuncia de un posible caso de plagio a la obra de Martín de Diego, pues un artista realizó una ilustración para un reconocido videojuego. Se encontraron notorias similitudes entre ambas obras. Bastante baja, pero hay que hacer conciencia de eso, de concientizar a la persona o al artista a que haga el registro. Sin embargo, estamos mucho más avanzados que otros países de propio Centroamérica o de, pues, evidentemente África, ¿no? Pues no existe ni siquiera una oficina que haga esa cobertura, que tienen que viajar a otros países para poder tener un derecho de autor sobre esto. Y por otra parte, en la cultura del mexicano, pues también aquel que quiere hacer un registro se tiene que enfrentar a los trámites naturales de cualquier tipo de aspecto que tenemos que hacer y que siempre somos renuentes, ¿no? Que así como nos cuesta trabajo sacar una tenencia, hacer un cambio de placas, hacer un registro civil de un niño, entonces es la misma burocracia a la que te enfrentas con este proceso y bueno, pues eso de alguna manera siempre genera cierta resistencia. Somos un país que no nos gusta hacer trámites y entonces se buscan las formas de hacerlo obligatorio. Si comentas que es un trámite burocrático, para empezar como que les da, desde ahí les da un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Pero realmente el trámite es muy amigable y si tú traes todo, como lo dice la página, yo te tardo en la oficina menos de 3 minutos. Así de sencillo está el trámite. En ocasiones es buena idea tomar referencias o inspiración en la obra de otros artistas, pero hay una delgada línea entre la inspiración y el plagio. Por eso te invitamos a experimentar y dejar fluir tus ideas. Se han desarrollado diversas plataformas como páginas web, con la finalidad de difusión de obras originales. Algunas de las más populares son páginas como Facebook, Instagram, Vimeo, ArtStation y Creative Commons. Esta última, además de ser una plataforma para compartir proyectos, es una categoría que puedes utilizar en distintas páginas web, en donde lo importante es tu decisión sobre cómo se deben utilizar tus creaciones. Pero ¿sabes el riesgo que corres al subir tus obras a plataformas como esta? Es por eso importante que conozcas a profundidad el funcionamiento de sitios como este, que te ayudarán a difundir tus obras acorde a la licencia que selecciones. Existen 3 tipos de licencias de Creative Commons. De atribución, esta licencia permite a otros distribuir, remezclar y crear a partir de tu obra, incluso con fines comerciales, dando crédito al autor. De atribución o compartir igual. Esta licencia también permite el uso y adaptación de la obra con la condición de dar crédito al autor original. Debe conservarse el mismo tipo de licencia en la nueva obra. De atribución o sin derivadas. Esta licencia permite la redistribución comercial o no comercial mientras la obra circule sin cambios, dándote crédito. Existen otros tipos de licencias que otorgan el uso de la obra sin fines comerciales. En el siguiente bloque hablaremos de la importancia de registrar en Indautor y su validez a nivel mundial. Estás en tu programa Angular. Al registrar tus obras, proteges tu trabajo evitando réplicas o modificaciones de estos. A continuación te hablaremos de algunos de los beneficios y validez en el mundo. Hay 2 tipos de derecho, el derecho moral y el derecho patrimonial. Es lo único que me voy a meter en leyes, ¿va? El derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral corresponde al autor directamente, ¿sale? ¿Qué es ese derecho? Pues es irrenunciable, inalienable y no te puedes deshacer por nada en el mundo de ese derecho, ¿sí? Y el derecho patrimonial es aquel derecho que tiene un titular o un tercero, ya que un artista puede ser contratado por esa persona para realizar esa obra. Entonces el autor se convierte, el autor tiene el derecho moral, pero el patrimonio tiene el derecho a la persona que pagó por esa obra. El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Existen 2 tipos de derechos, los morales y los patrimoniales. El primero reconoce al autor en una relación permanente con su obra, la cual nadie podrá modificar. El segundo brinda al autor el uso exclusivo para realizar o autorizar a terceros la explotación de la misma.
La cultura del registro tiene que ser algo que yo creo que se tiene que enseñar desde niños. Para mí, desde la escuela primaria, los niños tendrían que saber que tú puedes registrar una idea y en qué consiste y para qué. Es importantísimo, ya que con ese documento tenemos la facultad por lo menos de decir esta obra es mía, ¿sabes? Y con esa parte, bueno, si tienes algún problema legal o plagio sobre esa obra, por lo menos ya tienes un documento que te acredite como titular y autor de la obra. Tenemos el derecho a explotarla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos explotar la obra porque tenemos estos derechos ya registrados, por lo tanto, otra persona al quererlo utilizar tiene que solicitar mi autorización, o en caso de que la quiera utilizar sin mi autorización, puede caer en algún tipo de delito y el autor pueda solicitar los derechos. Sin embargo, muchas personas creen que no pasa nada, que no es importante, que los derechos de autor no se roban o no, creen que no pasa. Y la verdad es que en muchos casos, yo diría que un 50 o 50, no es tan importante, ¿no? Pero en todos los casos sí necesitas generar una protección o al menos una garantía de que el trabajo es tuyo, ¿no? Hay trabajos o ideas que tú sabes que van a tener un valor económico mucho mayor, que bueno, pues tienes que hacer un proceso muy delicado de todo el registro de cada una de las partes que lo componen, y hay ideas que tú sabes que tal vez no son tan peligrosas, ¿no? Y que bueno, de alguna manera solamente tienes que tener ciertas herramientas que garanticen que es tuyo. ¿Qué beneficios trae el registrar una obra? Pues los beneficios que se trae al registrar una obra es un patrimonio para el creador. Entonces, al obtener este patrimonio, él decide de qué forma utilizarlo, ya sea otorgando una licencia, ya sea donándolo, ya sea vendiéndolo. Entonces yo obtengo ese patrimonio como creador y como beneficio obtengo la forma de explotación que yo quiera hacer con esa obra. Pues el principal beneficio es que puedes disponer de tu obra como se te antoje, puedes sacar un beneficio económico, obtener un beneficio económico, puedes también difundirlo, puedes generar un currículum tangible, comprobable, puedes también generar una marca a partir de tu idea, y además pues que tienes la evidencia de que es tuyo y por lo tanto pues puedes quedar en la historia de la humanidad. Es recomendable que tus proyectos queden protegidos. Indautor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor y está encargado de defender y fomentar los derechos de los creadores. Bueno, principalmente tratamos de evitar esos problemas, haciendo una cultura de registrar toda obra intelectual artística creada por el autor. Y ya a base de eso hay autores en el cual, por la parte de no saber que hay un registro de derechos de autor, se dan cuenta de que la obra ha sido utilizada sin la autorización de ellos o el consentimiento de ellos. Bueno, tienes que acudir a un abogado y para que proceda con una denuncia por plagio como tal. Y bueno, el concepto de plagio es difícil porque esa es la parte de robo, pero tienes que ir con un abogado para poder presentar esta parte de la denuncia. Tienes que hacer una denuncia por plagio y entonces se hace esta investigación, se procede, y si tú estás registrado, para mí la primera regla en derechos de autor es el que registra primero gana. Si tú la registraste, pues no va a haber problema, ¿no? Va a haber problema para la persona que copió esta idea tuya. Uh-huh. Sí, también pueden acudir a un aspecto ya legal. Hay una junta de avenencia que se da cita en la Ciudad de México en las partes integradas bueno, puede ser una demanda, algún plagio, y pueden acudir con ellos en el área jurídica. La validez de los derechos de autor tienen un principio. Este principio es el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Los derechos son territoriales, esto es, se obtiene el derecho en el país donde se registró. Entonces, en nuestro caso en México, registramos ante Indautor una obra y tenemos el derecho en México. Sin embargo, existen tratados internacionales en los cuales se puede hacer extensivo este derecho. Al hacerse extensivo por medio de tratados internacionales, podemos tener el derecho en más países. Aquí en México me atrevo a decir que son 100 años después de la muerte del autor. Pasando una obra
los 100 años, sí, queda del dominio público y cualquier persona puede utilizar esa obra. No existe, el consejo es que no existen malas ideas, no descarten sus ideas desde el principio, registrar todo lo que tengas y proteger sobre todo lo que tengas. Acuérdense que hay otros mecanismos para proteger lo que creaste, y el valor sobre tu idea no lo tienes, a veces no lo das tú, lo dan las otras personas, ¿no? Sin embargo, al no tener nuestro registro, bueno, ahí la idea se pierde, se vuelve vaga y no podemos obtener como tal esos derechos a los cuales podemos acceder, pero por no hacer los trámites correspondientes no lo hacemos. Creo que es muy importante que las personas conozcan y que busquen las formas de registrar todas sus ideas siempre y cuando encuadren, como lo señalé, en algún tipo de obra, de acuerdo a como lo señala el artículo 13 de la ley, y se ostente en algún material. Recuerda que el arte es caprichoso, como puede ser bello para unos, puede ser muy grotesco para otros. Entonces, realmente registra y protege todo lo que eres capaz de crear, ¿sabes? O sea, nunca te das cuenta de lo que tienes. Para ti te puede hacer algo muy simple, sencillo, sin chiste, pero cuando hay otra persona lo ve, le puede sacar más explotación. Entonces, ahí sí me atrevo, registra todo lo que tengas. Te invitamos a que eches a volar tu imaginación y descubras tu lado creativo. Todos lo tenemos, pero es cuestión de encontrarlo. Mi lado creativo consiste en darle voz a la información. Mi nombre es Carlos Chavira y este fue tu programa Angular.